Brasil y Uruguay sumaron esta semana un nuevo punto de rispidez. El domingo pasado, el canciller Rodolfo Noboa informó que Uruguay había solicitado que el Mercosur analizara la reforma laboral que entrará en vigencia próximamente en el país vecino. Hemos visto que hay sin inmiscuirnos en asuntos internos de otros países, en este caso de Brasil, hemos visto que hay un proyecto que lleva mucho descaecimiento de los derechos de los trabajadores de Brasil, que no solamente por eso nos preocupa, sino que también le preocupa al Uruguay en su conjunto, porque es una manera de competir en base a la caída de derechos laborales, cosa que siempre hemos tratado de evitar. Anclado en tierras extrañas. Esta declaración generó un roce entre Itamaraty y el Palacio Santos, pero más allá de eso, la propia reforma laboral brasileña se transformó en un asunto de debate acá, en nuestro país. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, dijo que su gremial va a estudiar los cambios aprobados en Brasil para evaluar si hay aspectos que puedan aplicarse en Uruguay. Inmediatamente, el PIT-CNT reaccionó y tildó esa idea de jurásica. Bueno, en los minutos que vienen vamos a pasar en limpio esta discusión, vamos a averiguar qué alcance puede tener el reclamo de Uruguay en el bloque regional. Para eso recibimos al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Lustonó. Doctor Lustonó, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Repentinamente entonces estamos todos hablando de la flexibilización laboral brasileña. Repentinamente reeditamos una discusión parecería de los años 90, ¿no? Es decir, este punto que encara Brasil ahora es, si uno lo mira en el contexto mundial, parecería que es una reforma de los 90, es decir, parecería cuando se planteaba la flexibilización a ultranza, y en algunos países el resultado ya ha sido en extremo negativo, ¿no? De todos modos, lo de Brasil ahora no está solo en el mundo, no está solo en este tiempo. Hay varios países donde están produciéndose cambios de este tenor, ¿no? Me parece que yo lo miraría desde otro punto de vista. Algunos países están ajustando su legislación, no flexibilizándola, sino ajustando su legislación a las nuevas formas de producción, al nuevo mundo del trabajo. Ejemplo lo tenemos con el derecho francés, ¿no? El derecho francés, hoy hay toda una discusión. Alguna vez en algún programa aquí estuvimos hablando del derecho a la desconexión. Francia ha regulado este tipo de cosas, estos nuevos fenómenos, que me parece que abren una puerta diferente a un mundo de producción diferente. Pero creo que eso es otra cosa. Si uno mira el centro de la reforma brasileña, usted lo que encuentra es otro tipo de cosas, es la flexibilización, como digo yo, al estilo de los 90, ¿no? Al estilo de saquemos toda la regulación laboral. Y eso por la propia organización del trabajo, por varias experiencias que han ocurrido en el mundo, parecería que como que no ha dado resultados. Vayamos justamente al foco. Vamos a poner el foco en esto, en lo de Brasil y la comparación con Uruguay. El gobierno se mostró preocupado no solo porque la reforma laboral en Brasil es regresiva en términos de los derechos de los trabajadores, así se la calificó, sino también porque puede generar pérdida de competitividad para Uruguay. Entonces, para situarnos en el tema, ¿cómo queda esa legislación laboral brasileña en comparación con la uruguaya? Salarios, negociación colectiva, jornada laboral, algunas diferencias. Bien, las principales diferencias alteran lo que se llama el sistema de fuentes. ¿Qué significa esto? Que en Uruguay hoy prima la norma más favorable para el trabajador. Ejemplo, usted tiene una disposición en una ley y esa ley es de orden público, es indisponible para las partes. Hay un mínimo de protección indisponible para las partes. Un convenio colectivo supera ese mínimo para las partes, regirá el convenio colectivo. ¿Qué hace la modificación brasileña? Invierte el sistema de fuentes. De tal manera que lo que vale, en primer lugar, es el acuerdo individual y no el colectivo. El derecho al trabajo nace y crece y se desplaza justamente porque parte de una desigualdad entre empleador y trabajador. Es decir,
La reforma brasileña va en el sentido justamente opuesto. Es decir, si usted lo analiza, en términos teóricos, se sitúa casi antes de la primera revolución industrial. ¿Qué más? ¿Qué otros puntos podemos marcar de la diferencia que queda con Uruguay? Bien, la segunda gran diferencia es que de esta manera usted desactiva las organizaciones intermedias. Es decir, tan importantes para la sociedad, ¿no? Especialmente los sindicatos, ¿no? Porque en el caso brasileño, que tiene una contribución especial que se hace por una especie de cláusula de taller cerrado, que se dice en términos teóricos, todos los trabajadores hacen un aporte al sindicato, sean o no afiliados, eso se deroga. Con lo cual, usted deja a esas organizaciones sindicales, no es el caso de Uruguay, las deja prácticamente, son muy poderosas en Brasil, prácticamente sin poderío económico. Hoy ya hay una reforma de la reforma en Brasil que quiere reinstalar este financiamiento de los sindicatos. Tercer punto, un grave ataque a la situación de la mujer en el mercado de trabajo. Es decir, hay un desconocimiento absoluto de dos puntos, a mi juicio, centrales. En primer lugar, las mujeres grávidas, que se las ponen en las mismas situaciones prácticamente que una mujer en situación no grávida, ¿no? Cuando no es así, todo el mundo sabe. Usted se refiere a lo que dispone con respecto a los casos de trabajo insalubre. Trabajo insalubre, o sea, no solo el trabajo insalubre, sino el trabajo de la mujer embarazada, ¿no? Es decir, de qué manera y hasta qué tiempo se esfuerza a la mujer grávida a trabajar, cuando todos sabemos que la gravidez importa de alguna manera una disminución en la capacidad física para hacer ciertas tareas a la mujer que está cursando el embarazo, ¿no? Aquí la equipara prácticamente un trabajador común y corriente. No lo quería tocar el tema, pero bueno, usted lo introduce, el tema de la baja, digamos, de protección en los trabajos de naturaleza insalubre. Eso es general, no es solo para las mujeres. Pero en el caso de las mujeres se dispone que deberán continuar con las tareas salvo que haya un médico que certifique que no pueden hacerlo. Salvo una certificación extrema que diga, esto no se puede hacer. Entonces, en el mundo hay una prevención, no solo en Uruguay, en el mundo. Todo esto contraviene disposiciones internacionales de la OIT, ¿no? En el mundo hay una prevención de que una mujer grávida no puede tomar tales trabajos porque tiene tales problemas. Y si vamos al capítulo salarios y horarios para terminar con este panorama. Salario, bueno, el tema central es el horario, ¿no? Que se diría un horario de 12 horas, aparentemente con la misma remuneración que existe en la actualidad, lo cual derogaría. ¿Cómo horario de 12 horas? Se tolera que el trabajador desarrolle 12 horas corridas sin pagar, sin que haya que pagar por esas 4 extra como extra, efectivamente. Exactamente, usted deroga el sistema de horario extraordinario. Y mientras todo el bloque funciona, el bloque regional, y gran parte del mundo funciona sobre una base de 8 horas de salario, usted aquí lo estaría extendiendo a 12 horas. Yo lo podría contratar a usted por 12 horas sin ningún plus en su remuneración. Siempre que el máximo semanal sea de 48, ¿no? Claro, pero en este caso, en Uruguay, existen posibilidades de usted compactar de alguna manera a través del trabajo por equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas excepciones que están previstas en el decreto del 57, que usted podría tener regímenes de esta manera. Pero ¿qué pasa? Con mayor tiempo de descanso. Aquí no se refleja esto, y no se refleja que en el régimen uruguayo y en el resto de los regímenes, ese tiempo que excede la jornada natural de trabajo de 8 horas, tiene una remuneración plus. Acá sería siempre con una remuneración plana. Entonces, a partir de... Y me permite una última cosa, y algo que para el Ministerio y para nuestros gobiernos ha sido capaz que uno de los buques insignia. Bueno, se derogan todos los derechos de las trabajadoras domésticas. Entonces, a partir de estos cambios y a partir de esta diferencia que queda, por ejemplo, entre el derecho laboral brasileño y el uruguayo, el gobierno teme que haya un efecto dumping. El gobierno introduce este tema por 2 o 3 fenómenos. El primer fenómeno es que evidentemente va a producir un fenómeno de dumping. No lo dude que se va a producir un fenómeno de dumping. O sea, en términos prácticos. En términos prácticos, es decir, va a haber de alguna manera una desigualdad entre ambos mercados de trabajo, que en el bloque de alguna manera está contemplado para evitar que exista ese dumping social. Lo que eso puede generarle
migraciones de trabajadores de un lado hacia el otro, y además puede poner a una industria en condiciones de desigualdad frente a la otra, bajo reducción de este tipo de costos. No condiciones. Yo creo que hay un error, que lo ha repetido Coralo y algunos otros actores, no es un problema de competitividad. La competitividad hace a otro tipo de cosas. La competitividad hace, por ejemplo, al tema cambiario. Esto es productividad. Usted le impone mayor volumen de trabajo a menor costo. O sea, una industria brasileña del mismo rubro que una uruguaya tendría costos más bajos por este motivo. Entre otras cosas, este sería un motivo central, le diría yo. Y eso en la entonces... estructura de costos, usted tiene, por ejemplo, en la estructura de costos usted va a tener un valor que es el costo laboral. Entonces, eso implicaría diferencias a la hora de competir en terceros mercados, por ejemplo. Sin duda. También implicaría diferencias a la hora de captar inversiones. Sin duda. Sin duda, porque usted, al tener un costo más barato, se vuelve más atractivo para algunos inversores. Generalmente ese tipo de inversiones son las inversiones no más estables, que están buscando siempre cómo disminuir. Ya hemos tenido ejemplos en Uruguay de deslocalización de inversiones que vienen a estar un tiempito, cuando se desaparecen los premios fiscales o lo que sea, bueno, se retiran del mercado, se trasladan hacia otro lugar, como se trasladaron del sudeste asiático, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto el ministro Noboa como el ministro Murro señalaron que esta reforma brasileña entraría en conflicto con la declaración sociolaboral del Mercosur. Sí. Y por eso entienden que corresponde examinar el tema en la comisión especializada que aquella declaración justamente creó. Yo la tengo acá, estuve repasándola, no figura habitualmente, ¿no? En la agenda, hace tiempo que no hablábamos de ella. Podemos ubicar de qué se trata. Fue firmada en 1998 y revisada en el año 2015. La declaración sociolaboral. El Mercosur, como todos sabemos, no es solo una alianza aduanera. Es algo más que una alianza aduanera. Se supone que es un bloque donde además de la alianza aduanera debe haber una libre circulación de personas. Esa declaración hace que la libre circulación de personas, o sea, introduce mínimos que deben de existir, mínimos comunes que existen en el bloque, que permiten que las condiciones sean similares en cada uno de los miembros del bloque. ¿Qué acontece? Que en esa declaración usted lo que impone es decir, bueno, muy bien, reconozco el derecho a la limitación de la jornada, reconozco el derecho a la huelga, reconozco el derecho a la existencia de sindicatos. Esta nueva ley, que está introduciendo esta reforma laboral que pretende introducir el Estado brasileño, en principio, en una primera lectura, usted verá que contradice algunos artículos. De memoria, ahora no me acuerdo, yo también lo estuve leyendo anoche para no venir improvisado hoy, pero básicamente creo que hay un gran choque con los artículos 3 y 4, si no me equivoco, que justamente, y además que se desorientan o se salen del carril en que fue redactada esta declaración sociolaboral y que después costó tantos años, hacerles el ajuste respectivo. Y entonces, lo que está previsto para un caso como este, para el caso de que un país constate una situación así, es que lleve la información a esta comisión sociolaboral, que es una comisión en la que participan representantes de los gobiernos y además de los sectores trabajador y empresarial. La declaración es producto del tripartismo y los órganos que hacen a esa declaración o que de alguna manera son verificadores del cumplimiento de la declaración son de funcionamiento tripartito. Cuando funciona esta comisión, que en principio se reúne 2 veces al año, porque cada vez que un país preside el bloque la convoca, funciona en forma tripartita, trabajadores, empleadores y los gobiernos. El gobierno uruguayo ha dicho, bueno, ¿cuándo se va a convocar a la declaración, a los órganos de control de la declaración sociolaboral? Puede promoverlo el gobierno uruguayo o cualquiera del resto de los socios, o lo podría promover también una declaración similar que
en algunas informaciones que tenemos, si los 4 países básicos, los países integrantes del bloque inicial, los 4 representantes sindicales estuvieran de acuerdo, podrían también promover que se convocara a los organismos de control de la declaración. Ahora, ¿qué podría surgir del trabajo de esa comisión? ¿Qué espera Uruguay que surja? ¿Para qué presenta este planteo? Me gustaría que nos detuviéramos en ese otro aspecto enseguida en la segunda parte de la entrevista. La reforma laboral aprobada en el Congreso brasileño se transformó esta semana en un asunto de debate acá en Uruguay. Por un lado, el Poder Ejecutivo anunció que va a llevar el tema al Mercosur. Por otro, la Cámara de Industrias informó que prepara un foro abierto con especialistas brasileños para examinar la ley y evaluar si algunas de sus normas pueden aplicarse acá, lo que de inmediato provocó el rechazo del PIT-CNT. Bueno, ese es el tema, ese es el telón de fondo. A partir de esas novedades es que estamos conversando hoy con el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, doctor Nelson Lustono. Doctor Lustono, veíamos recién por qué Uruguay decide llevar la reforma laboral brasileña al Mercosur, porque entiende que habría una transgresión de la declaración sociolaboral del bloque, que es del año 1998 y fue revisada en el año 2015. Hay un ámbito para eso, previsto en la propia declaración, la Comisión Sociolaboral. ¿Qué aspira Uruguay que ocurra ahí? Bien, a ver, veamos, todo hay que darle su justa dimensión, ¿no? Es decir, es imposible pensar que solamente por el planteo de Uruguay en la Comisión Sociolaboral del Mercosur, el tema quedaría solucionado y que se laudaría. Esta es una norma de corte internacional. Todos sabemos, o los que tenemos alguna formación en este tema, que las normas de corte internacional tienen un gran defecto, que es muchas veces su falta de ejecutividad. Bueno, en este caso, lo primero que hay que puntualizar es que esta comisión en sí misma no resuelve. Es un órgano asesor. Y en todo caso, quien tiene que tomar las decisiones después es el Grupo Mercado Común, exacto, que integran los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores, o los propios presidentes, ¿no? El Consejo del Mercado Común. Está claro que esa es la función, yo comparto eso, ¿no? Es decir, está claro que la función de esta comisión es una comisión de asesoría. Y que la resolución que podría tomar a lo sumo el Grupo de Mercado Común sería una recomendación a un gobierno diciéndole, atención, ustedes están contraviniendo la declaración sociolaboral. Pero lo que generalmente producen estos órganos son hechos políticos. Y eso es a lo que apunta Uruguay, a que se produzca un hecho político en el bloque, que pongan en atención al resto de los socios y que también eventualmente esto pueda ser planteado por los sindicatos nacionales o por el propio país en otros foros de corte internacional, en otros organismos internacionales como podría ser la propia Organización Internacional del Trabajo. Sé que parte de los sindicatos brasileños ya han hecho una consulta a la directora de normas de la Organización Internacional del Trabajo, en concreto la CUT, ¿no? Y sé que ya ha tenido una respuesta. En la respuesta lo que habla la Organización Internacional del Trabajo, que es una reforma inconsulta con los sectores profesionales, especialmente con los trabajadores, con lo cual allí tendría un problema complejo desde el punto de vista formal. Y a su vez, yo no sé si Uruguay no podría plantearla ante la propia OMC, en el caso que esto profundice dificultades en el comercio de Uruguay. O sea, ¿se considera esa posibilidad de ir a otras instancias? A ver, yo tengo la obligación de plantear que existen esas instancias. Todavía no hay una decisión adoptada desde el punto de vista político. Yo digo que podría eventualmente recorrerse ambos caminos. Bueno, pero en el caso del Mercosur en particular, Búsqueda informaba ayer, en base a fuentes de gobierno, que lo que se procura es que exista de Brasil una compensación por los impactos negativos que esa reforma laboral tendría para la producción uruguaya. Bueno,
Por ejemplo, no sé compensación por la caída que se produjera en las exportaciones, por la baja en la recaudación fiscal, por la pérdida de puestos de trabajo incluso. Bueno, evidentemente que eso es una lectura muy a la Unión Europea, ¿no? A cómo funciona en la Unión Europea. Tal vez podría, pero pongámoslos entre comillas, el titular, tal vez Uruguay podría hacer ese planteo ante el Mercosur, diciendo, bueno, ustedes están produciendo una situación de dumping social, están destratando a la industria uruguaya y al resto de los componentes del grupo, bueno, tengan una compensación hacia nosotros, ¿no? Pero ese es un tal vez, Emiliano. Sí, es un tal vez. Y da para verlo con mucho escepticismo, ¿no? Por ejemplo, el Mercosur compensó a Uruguay, compensó a otros países del bloque por la maxi devaluación de Brasil en el año 1999. No. Bueno, ese es el gran problema, estar en un grupo o en un bloque donde hay un gigante, ¿no? Es decir, ese es el problema. Si la situación fuera inversa, yo estoy seguro que hoy teníamos infinidad de presiones del gobierno brasileño sobre el gobierno uruguayo tratando de frenar una reforma de este tipo. Bueno, y además está lo otro, está la correlación de fuerzas. Ni que hablar. Porque eventuales medidas como esta, una compensación, tendrían que tener la aprobación de los órganos que yo mencionaba recién, ¿no? Del Grupo Mercado Común, de los propios presidentes. Sí. Y ahí, ¿Brasil votaría? Sí. ¿Argentina votaría? ¿Paraguay votaría? Creo que además, convengamos una cosa, ¿no? Alarma, si uno mira, ya no Uruguay, alarma si uno mira la situación brasileña, la apatía frente a este tema de los sindicatos brasileños. O sea, porque usted recorre la prensa brasileña y realmente llama la atención la escasa acción que están haciendo los sindicatos brasileños. O no visualizan el poder de la reforma, o hay algún otro gato encerrado ahí que nosotros no logramos comprender. Y la segunda cosa que también, bueno, solo se puede hacer una reforma de esta profundidad, en una situación tan compleja desde el punto de vista democrático como la que ocurre en este momento en Brasil. ¿A qué alude usted? Y usted vio que la democracia brasileña está muy compleja, ¿no? No hace mucho yo escuché una encuesta que el presidente Temer cuenta con una escasísima opinión favorable en la población, en el entorno del 1%. Es decir, eso es terrible para una democracia. Sin embargo, esta reforma en el Congreso pasa con mayorías muy amplias. Porque justamente las mayorías son las son las que llevaron a Temer al poder, ¿no? Me parece que eso surge de ahí, ¿no? Fueron esas mayorías que llevaron a Temer al poder. Ahora, desde el punto de vista popular, usted vea las encuestas de opinión y el gobierno de Temer cuenta con escasísimo apoyo. Es más, todo el mundo siente, usted habla en ámbitos internacionales, que Brasil está en una situación muy compleja desde el punto de vista institucional. Pero mi pregunta era a propósito de si era razonable pensar que el Mercosur terminara aprobando, por ejemplo, una compensación que Brasil tuviera que hacerle a Uruguay. ¿Es viable? No. Razonable puede ser. El problema Pero, por ejemplo, Brasil no lo votaría, y eso ya no sé qué implicaría en cuanto al resultado de una votación. Requiere unanimidad. Exacto. Entonces, bueno, y Paraguay, de hecho, ha ido flexibilizando su mercado laboral hace tiempo, ¿no? Nunca estuvo regularizado. Lo que pasa es que usted, lo que usted promueve en estos ámbitos son hechos políticos. Trasciende del Mercosur. Por eso le decíamos, se puede ir a otros lugares, ¿no? Sí. Anoche, en Telemundo, entrevisté por estos mismos temas al ministro, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Y él decía en determinado momento que con lo que ocurrió esta semana en Uruguay, ya el gobierno entendía que había obtenido resultados. Con la discusión que se había generado y con algunos pronunciamientos. Vamos a escucharlo. Sin duda. O sea, el hecho de que esto se esté discutiendo en el país, que tengamos una personalidad jurídica vinculada al mundo empresarial, a la Universidad de Montevideo, como el Estudio Pérez del Castillo. El doctor Pérez del Castillo, ministro de Trabajo del doctor Jorge Valle durante su presidencia, está diciendo... se fueron de mambo
reitero, Emiliano, Sí, en lo escuchamos Brasil acá. se fueron de mambo. Você abusó. Y esto está diciendo que es un abuso contra los trabajadores, que valga más lo que un trabajador es obligado a negociar con un empresario que una ley nacional. Yo, si fuera parlamentario brasileño, estaría preocupado. ¿Qué dice usted, doctor Lustó? Yo no es que deje de compartir, obviamente somos un equipo con el ministro Murro, no voy a tener una opinión diferente. Yo creo que no terminó la discusión acá, yo creo que empieza la discusión acá. Yo creo que este es un problema a esta altura, es una causa nacional, le diría. Es más, desde mi punto de vista, deberían de pronunciarse los diferentes partidos políticos al respecto. Es decir, ¿en qué posición estamos? Porque esto también replantea varias cosas. ¿Qué mundo de producción queremos? ¿Qué estado de bienestar para nuestra población queremos? Entonces, a ver, me parece que es un problema de causa nacional. Es decir, creo que todos, de alguna manera, los partidos políticos, los actores de nuestra sociedad, los que modifican nuestro sistema legal, deberían de decir, bueno, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto. No solamente es un pronunciamiento para el PIT-CNT y para las cámaras empresariales. Esto me parece que le pega a cada uno de los uruguayos. Porque, entre otras cosas, siempre mirando efectos rebote, piense en cómo puede impactar esto sobre el sistema de seguridad social. Ha estado hace días en la discusión nacional el sistema de seguridad social. Y hay que tener cuidado porque estas flexibilizaciones tienden a vaciar de contenido los sistemas de seguridad social. Porque también, con la vieja discusión que los sistemas de seguridad social son caros, se deja de ver a la población, se deja de ver al ciudadano común y corriente. Entonces, ¿usted qué dice? Está faltando que se pronuncien los partidos. ¿El ministerio va a promover algún ámbito acá, en Uruguay, todavía donde se discuta la reforma laboral brasileña y su impacto? Todavía no lo hemos discutido a nivel del gabinete del ministerio, pero en definitiva, si hubiera que hacerlo, lo haremos. Lo que no vamos a callarnos en este campo, no vamos a decir, bueno, ya está. Creemos que es un tema mucho más profundo, que no es simplemente decir, bueno, hicimos accionar la declaración sociolaboral. Es más, habrá que ver cómo, si Brasil convoca a la comisión, habrá que ver qué acontece en la comisión. Me parece que... En la comisión puede incluso bloquearse este asunto. Perfectamente. El doctor Ignacio Bartesay, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, cuando lo consultamos esta semana, advertía que el artículo 31 de la Declaración Sociolaboral determina que está particularmente vedada la aplicación de la declaración y su mecanismo de seguimiento a cuestiones comerciales, económicas y financieras. Sí. Entonces... Bueno, pero lo que pasa es que este no es un tema exclusivamente económico. Por eso yo le dije que Uruguay podía ocurrir a otros organismos internacionales, como podría ser la propia OIT, como podría ser la OMC. Pero lo que usted no puede dejar de hacer es llamar la atención ante el grupo regional, donde usted se comprometió a una declaración sociolaboral, por aquello que decían, vivimos en un espacio físico, tenemos que tener condiciones similares. Y hablando de la repercusión acá, hablando del debate que se ha generado y que empieza a tomar forma en Uruguay, ¿cómo observa usted el anuncio que hizo el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Coralo? Esa gremial está preparando un foro abierto donde especialistas brasileños van a analizar esa reforma laboral. Queremos entender qué es lo que quiere hacer Brasil y qué es lo que puede buscar Uruguay para ayornar una ley que data de 1915, dijo. Sí, solo se refería... Yo escuché las declaraciones de Coralo. Ahí solamente se refiere, la ley del 1915 se refiere solo a la ley de jornada. No olvidemos que la reforma es mucho más que la ley de jornada, es mucho más. Por lo que hablamos, es extremadamente expansiva y afecta a todas las instituciones del derecho del trabajo. Yo creo que perfecto que se haga esa actividad, perfecto que se inviten a especialistas brasileños. Ahora, cuando uno hace esas actividades generalmente tiene que tener un contrapeso, ¿no? No me quiero meter en la interna de la Cámara, pero sería interesante que a esa actividad se escuchen otras voces que de repente opinan diferente que los expertos brasileños, ¿no? Ejemplo, para ni siquiera pensar en expertos locales, algún experto en la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Ahora, la legislación laboral uruguaya,
no precisa ninguna adaptación, no hay correcciones o ajustes que hacerle teniendo en cuenta el contexto internacional. Siempre una legislación, no hay sistema legal que sea perfecto. Siempre se precisan ajustes. Yo desde las gremiales empresariales se está reclamando eso. Pero por supuesto que se necesitan. Yo, por ejemplo, hay cosas que veo en el régimen horario. Bueno, estamos hablando lo que planteábamos hace unos minutos atrás, el tema de la desconexión. Me parece que ahí hay un gran debate sobre el tema de la desconexión de los trabajadores. Me parece que hay un gran debate sobre cómo de alguna manera se pueden articular excepciones al régimen general de la ley del 15, o aún discutir una nueva ley, pero lo que no puedo entender, a ver si me explico, lo que no puedo cobrar es al grito. Pasó en Brasil y automáticamente tengo que decir, eso es bueno. Yo creo que primero tenemos que decir, ¿esto está bien o está mal? Mire lo que planteaba un oyente esta semana en nuestro sitio, en perspectiva.net, cuando publicamos notas vinculadas con este tema. Antonio es su nombre, decía: con el avance de China y varios países del sudeste asiático, la competitividad de un Brasil getulio-varguista queda en nada. Fin del juego. Brasil va a la chinización de las relaciones laborales. ¿Y qué pasa? El Mercosur todo es un apéndice de Brasil. Los 3 países chicos suman un 25% del grande en población. Uruguay solo podría salir de este brete apostando a lo tecnológico, lo cual significa cambiar drásticamente el ADN de la educación, no solo de la enseñanza, sino también de la cultura, en particular la laboral. Pregúntenle a un nerd de 25 años, trabajador de las TIC, si le interesa trabajar 8 horas y luego irse a tomar mate con la patrona. ¿Qué dice usted sobre una visión tan pragmática, entre comillas, como esta de este oyente? Bien, yo no dudo que pueda estar ese fenómeno de la chinización de Brasil. ¿Tá? Brasil es un gigante en nuestra región y tiene a China como un competidor complicado. Bueno, si vamos a transitar ese camino, vuelvo a insistir, vamos a ver otro Uruguay, ¿no? Vamos a ver un Uruguay sin seguridad social, ¿eh? Vamos a ver un Uruguay con absoluta, porque la chinización de Brasil o la chinización en China implica que no haya seguridad social, ¿no? Claro, en un volumen formidable de población, usted va a ver que no hay jubilados, que no hay seguro de salud, o que hay restricciones a todos esos sistemas. ¿Cuál es el seguro de desempleo de China? No, yo no lo veo. Y la producción está afectada por eso. Yo coincido con el oyente, tal vez en esa visión, tal vez en otra cosa más que dice, que me parece que es así, que la diferencia, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que tiene que hacer Uruguay, es justamente aprovechar su diferencia desde el punto de vista de la educación y apostar fuertemente al tema tecnológico, pero apostar todo su armamento al tema tecnológico y ahí dar el gran salto. Lo venimos diciendo hace tiempo. Fondos especialmente públicos, las empresas tendrán que reconvertirse a esa área. Antes de entrar, y le hice un comentario a usted sobre el tema que usted planteaba, el famoso cable de Antel. Sí, el cable subacuático que se inaugura hoy entre Punta del Este y Boca Ratón, en la Florida, de Estados Unidos. Usted advierta que esa inversión de $70 millones para una industria como la de las tecnologías, la de las comunicaciones y la tecnología uruguaya, que no me canso de decirle, es la más poderosa de América Latina en términos relativos, producto por habitante. Potenciemos eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la verdadera discusión. No podemos seguirnos enredando en la discusión de si esta es la ley, si está bien o no la ley de 1915. Porque la ley de 1915 obedece a un modelo industrial desaparecido, pero no absolutamente desapareció en el Uruguay. Mire que en Uruguay todavía sigue habiendo producción fordista y taylorista. No nos engañemos. No pidamos algunas reformas que se pueden tal vez practicar en el primer mundo y que no se pueden practicar aquí. Ahora, claramente, el salto, la diferencia para ayornar una legislación nacional pasa por donde vaya a ir la nueva producción nacional. En mi opinión, tiene que transitar hacia ahí. No creo que tengamos que dejar de producir vaquita. No digo eso.
produzcamos vaquita, pero también lo más tecnológicamente posible. Produzcamos todo lo nuestro, pero lo más tecnológicamente posible. Doctor Nelson Lustono, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la Está claro que el invitación. tema queda abierto. Vamos a continuar abordándolo, así que en cualquier momento volvemos a conversar. Muchas gracias. Ya volvemos, viene la mesa de este viernes.